vimos diarrea aguda y crónica, generalidades de ambas, de cómo estudiar las diarreas agudas y crónicas. Em, Ahora lo que tenemos que ver son enfermedades un poco más específicas dentro de estos temas, digo encadenado con el tema de la semana pasada, porque muchas veces dan diarrea, no siempre es solo diarrea. Así que uno de los temas que es bastante sencillo es enfermedad celíaca, que hay una clase de mala absorción que tiene algunos conceptos de fisiología y habla específicamente de celiaquía. No es difícil celiaquía porque es una enfermedad que no hay demasiada vuelta. Lo que sí tenemos que hablar un poco más profundo es de enfermedad inflamatoria intestinal, que es recontra importante, porque hay cosas que son re importante conocerlas y saber diferenciarlas. Así que, como no hay un caso clínico específico para esto, preparado para discutir en Ateneo, vamos a ver la clase y vamos a charlar de los conceptos importantes que tienen que saber, ¿sí? Denme un segundo que ya les comparto, ¿eh? No sé si lo ven bien ahí. ¿Ven bien la diapositiva o no? Sí, sí, se ve bien. Bien. Bueno. Em, las enfermedades inflamatorias intestinales son dos principalmente, digo principalmente porque no son dos, son tres o cuatro, ¿sí? En realidad, las más importantes que se tienen que acordar son tres, y esto es un concepto bastante moderno. Estas dos que conocen de siempre, las clásicas, que es Crohn y colitis ulcerosa, y hay una más que es importante que se llama indeterminada. La indeterminada muchas veces puede dar síntomas, como venimos viendo, de diarrea crónica, eh, y tener en la endoscopía, porque uno de los estudios más importantes que se hace para esto es la endoscopía. En algunos casos es alta, en algunos casos es alta y baja, y cuando uno tiene dudas hay que hacer las dos. Pero el concepto más importante es que la indeterminada es una enfermedad inflamatoria intestinal, eh, igual que las otras, la colitis y el Crohn, y tiene un tratamiento específico con inmunosupresión, y eso se diagnostica con la biopsia. Es decir, cuando hacemos endoscopía vamos a tener que hacer biopsia. Muchas veces en la endoscopía no se ven lesiones, y cuando hacemos la biopsia a ciegas, es decir, aunque no se vean lesiones, el paciente tiene diarrea crónica, entonces se hacen biopsias. En general se hacen aproximadamente 8 o 10 biopsias en distintas regiones que están estipuladas para los gastroenterólogos que hacen endoscopías. Y cuando vemos la anatomía patológica, vemos que esa mucosa del colon no es normal y está afectada, ¿sí? Y tiene lesiones que no son típicas de colitis ulcerosa, que no son típicas de Crohn. Esa es la que se llama enfermedad inflamatoria indeterminada, y también tiene que recibir el mismo tratamiento, ¿sí? Es menos conocida, pero es una que en esta clase se nombra muy por arriba, pero tienen que saber que es un tipo más de enfermedad inflamatoria intestinal que es muy importante. Bueno, vamos a hablar un poco de estas dos, de las dos primeras que son las más conocidas, las más frecuentes, y ver cosas que son re importantes que sepan, porque muchas veces se mezclan como si fuera lo mismo y no es lo mismo. Son dos enfermedades, si bien pertenecen al mismo grupo porque son enfermedades inflamatorias intestinales, tienen diferencias muy importantes desde la clínica, el laboratorio, la endoscopía, la biopsia, un montón de cosas. Tiene dos picos de incidencia en jóvenes y en edad laboral, que es entre los 30 y los 50 años, que igual son personas jóvenes, ¿sí?
jóvenes, muy jóvenes, es decir, a los 15 años, entre los 10 y los 20 años es donde es el primer pico y el segundo pico entre los 35 y 50 años, ¿sí? Esas son las edades en las que puede aparecer en general. La causa es desconocida, pero ahora vamos a ver que hay algunos factores que son genéticos, otros ambientales y algunas causas que son desconocidas todavía. Es decir, hay un montón de teorías que la suma de lo genético más lo ambiental puede predisponer a que se genere esta enfermedad. Todas teorías o hipótesis, es decir, ¿hay algo demostrado? No, se supone que es la suma de varias cosas, no está del todo claro. Es decir, no hay una causa específica, hay varias que podrían ser las causas y no está certeramente demostrado. Esto es re importante, es una enfermedad crónica, son enfermedades, las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, poco predecibles y que tienen reactivaciones. Es decir, desde que hacemos el diagnóstico sabemos que es una enfermedad que el paciente la va a tener siempre, que no se va a curar, va a ser una enfermedad crónica, la va a tener toda su vida, va a tener periodos de reagudización y periodos de remisión en los cuales la enfermedad va a estar quiescente. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Bueno, nuestro objetivo es que el paciente tenga una enfermedad que esté quiescente o sin reactivaciones la mayor parte del tiempo posible, que esté bien controlada, pero eso no quiere decir que en ciertos momentos de la vida por algún factor desencadenante tengan alguna reactivación, aunque esté bien controlada, la podrían tener. Y que las complicaciones no sean complicaciones extremadamente graves que pongan en riesgo al paciente. ¿Sí? Esas dos cosas. Y todo esto tiene el objetivo, las dos cosas, es decir, tratar de mantenerlos el mayor tiempo posible en remisión y que los brotes no sean graves, le mejora la calidad de vida y la mortalidad del paciente, es decir, la morbimortalidad. ¿Sí? Puede haber algunas enfermedades asociadas, que las vamos a ver ahora, que son muy importantes porque a veces uno lo puede sospechar, una diarrea crónica más otra cosa asociado, puede sospechar esto, algo inflamatorio. Digo porque nosotros hablamos la semana pasada de diarrea aguda y diarrea crónica, ¿sí? Y hablamos de las causas. ¿Se acuerdan que hablamos en la aguda cómo se estudiaba? Las causas infecciosas eran lo más frecuente. Dentro de la crónica, qué cosas, cómo estudiábamos la diarrea crónica, cuáles podían ser las causas, cómo lo estudiábamos. Em, pero ahora, dentro de lo que es diarrea crónica, que sería estas enfermedades, está la enfermedad inflamatoria intestinal, hay que buscarla, no es lo más frecuente, ¿sí? O sea, hay un montón de causas, ustedes saben que en la diarrea crónica nosotros pedíamos 4 cosas en el laboratorio, el HIV, las hormonas tiroideas, un copro parasitológico, ¿sí? Y los anticuerpos de celiaquía. La celiaquía no es frecuente, no es tan frecuente, sin embargo es más frecuente que esto, es decir, ¿esto es frecuente? No, es menos frecuente, porque estas 4 cosas que pedimos son re importantes pedirlos porque son estudios sencillos, baratos, rápidos, fáciles y son más frecuentes, ¿sí? Ahora, cuando ya hicimos todo esto y no tenemos causa, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos endoscopía, ¿sí? Alta y baja. ¿En busca de qué? De 2 cosas importantes, enfermedad inflamatoria intestinal y descartar qué otra cosa. Acá les pregunto yo a ustedes, que sí es muy frecuente, pero más en adultos. Con una colonoscopía, ¿qué quiero descartar? Además de enfermedad inflamatoria intestinal. Tumores, tumores. Muy bien. Cáncer, ¿sí? Es una que no se tienen que olvidar nunca, nunca. El cáncer hay que descartarlo. No es lo más común en pacientes que sean jóvenes, los de 15 años, si acá tenemos brotes o que empieza la enfermedad a los 15 años y de los 35 a los 50, probablemente de los 35 a los 50 o de los 50 para arriba va a ser más frecuente y no tanto a estas edades. O sea que acá es cuando uno tiene que empezar a diferenciar frente a qué paciente está.
Entonces, estos son pacientes que empiezan la enfermedad más joven, tal vez es menos probable que tengan cáncer. Igualmente, para cualquiera de estas dos cosas, lo que vamos a hacer es endoscopía y descartar esas dos cosas. Pero recuerden cómo se estudiaba la diarrea crónica, hacíamos primero estos cuatro estudios que eran de laboratorio, y ahí ya descartábamos un montón de causas que son clínicas, que son muy comunes, que podrían no estar diagnosticadas o tener pocos síntomas o solo la diarrea. Y si ahí no encontrábamos la causa, ya pasábamos a las endoscopías. Las endoscopías son específicamente para descartar varias cosas, pero lo principal que no me tengo que olvidar nunca es, lo que quiero descartar es cáncer de colon, que es más frecuente, sobre todo si el paciente es más de 50 años, y si es un poco menor, por ahí es más probable que tenga alguna de estas enfermedades. Igual pueden superponerse, ¿sí? Porque estas enfermedades también predisponen a cáncer cuando llevan muchos años con mal tratamiento o mala evolución. Puede haber superposiciones. De todos modos, se va a hacer la endoscopía. O sea, sepan que la endoscopía es para descartar estas dos cosas principalmente, si bien hay otras causas más y ahora las vamos a nombrar, ¿sí? Eh, y después pueden tener complicaciones muy leves o muy graves. Hay una gama muy importante. Vamos a ir más específicamente a ver esto. Ahí está. Bueno, la frecuencia y distribución, la colitis ulcerosa es más frecuente y la enfermedad de Crohn es menos, pero ambas tienen mayor predisposición o mayor frecuencia en varones, ¿sí? La fisiopatología, lo que les contaba, hay factores del huésped que predisponen, no son la causa, el tabaquismo. ¿Por qué? Porque genera un estado inflamatorio, no solo, como ya saben, en las vías respiratorias, en las arterias, en un montón de órganos, en el colon también. Hay factores intraluminales como algunos antígenos bacteriales, virales o alimentarios. Estos antígenos, que son proteínas que están en la superficie de las bacterias o de los virus, lo que hacen es estimular al intestino a que genere anticuerpos para defenderse, para atacarlos, y muchas veces estos anticuerpos terminan equivocándose, y del mismo modo que se generan las enfermedades autoinmunes, se pueden llegar a generar anticuerpos que ataquen la mucosa o varias capas del tubo digestivo. Y factores mucosos. ¿Qué factores? Se activan los linfocitos TCD4 y además se liberan citoquinas proinflamatorias, que son las que terminan generando toda la inflamación en la pared del tubo digestivo. Esta, digamos, parece ser la fisiopatología o cómo es que se genera este cuadro inflamatorio, que tiene la teoría de que puede haber antígenos bacteriales o virales que generan anticuerpos, y estos anticuerpos terminan equivocándose y generan autoinmunidad, es decir, estos linfocitos se activan, generan muchos anticuerpos, liberan citoquinas proinflamatorias y estas citoquinas generan toda la inflamación en el tubo digestivo. Y la etiología específica, como les decía, no existe porque no se sabe, pero hay distintas teorías que tienen que ver, como les decía, factores genéticos, ambientales como las infecciones intestinales crónicas, la microbiota intestinal y factores inmunológicos. Bueno, acá vamos a ver las cosas que son muy importantes, diferencias groseras. Primero, la colitis ulcerosa se llama colitis ulcerosa porque afecta al colon, punto. Afecta al colon y al recto, les diría, ¿sí? En un 95% de las veces. No se confundan porque afecta al recto, no al ano. Y acá hay una diferencia sustancial, muy importante, sobre todo cuando el paciente tiene una complicación grave, que en los casos graves, en cualquiera de las dos enfermedades, el tratamiento podría ser una colectomía, ¿sí? Es decir, resecar el pedazo de intestino que está afectado completamente, ¿sí? Entonces, es re importante conocer estas diferencias. La colitis ulcerosa se llama colitis porque afecta al colon y recto en el 95% de las veces. ¿Qué quiere decir?
que no afecta al ano, que afecta al recto, ojo, que no es lo mismo el recto que el ano, la ampolla rectal, que el esfínter anal, ¿sí? Y les hago esta diferencia porque el Crohn sí lo afecta, es re distinto en ese sentido, y además no afecta otras partes del tubo digestivo, ¿sí? Colon, una parte, el colon completo, varias partes, lo que sea, y recto. Y el recto no siempre, pero muchas veces es frecuente. Tiene una afectación que es continua y simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos una endoscopía, lo que vamos a ver es que en la endoscopía va a estar todo el colon afectado, en la región que esté afectado, no todo el colon. La región del colon que esté afectada, es decir, colon, no sé, ascendente y transverso, transverso y descendente, el sigma, todo el colon y el recto, lo que sea, la extensión que sea, una extensión corta, una extensión grande, pero es continua, ¿sí? Y esta diferencia es re importante porque en el otro no es así, es parcheada, entonces esta es una diferencia importante. Tiene afectación rectal, como les decía, y lo que vemos en la endoscopía, que además de ser una afectación continua y simétrica, va a tener edema, exudado, úlceraciones. Esta es la que no se pueden olvidar, úlceras, ¿sí? Úlceras grandes, continuas, están friabilidad. ¿Qué quiere decir friabilidad? Con el endoscopio se toca y se desgarra y sangra, y pseudopólipos. Todas estas lesiones que se ven en la endoscopía, anoten bien, son de la mucosa. Mucosa. ¿Se acuerdan de las capas del tubo digestivo? Si las miramos de adentro hacia afuera, la más interna era mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Recuerdan eso? Sí, Bueno, esto es importante que se lo acuerden de fisiología, porque en la colitis ulcerosa lo que se afecta es la mucosa, ¿sí? No otras capas. Puede haber algunas complicaciones que afecten otras capas, pero en general se afecta solo la mucosa, ¿sí? Y obviamente cuando el gastroenterólogo que está haciendo la endoscopía ve esas lesiones, ya puede sospechar por el paciente el cuadro clínico, los antecedentes, y cuando entra y ve este tipo de afectación solo de la mucosa, que son lesiones continuas, predominantemente úlceras, ya puede sospechar que es una colitis ulcerosa. Esto también es importante, lo que ve el gastroenterólogo que está haciendo la endoscopía, porque hay criterios que son endoscópicos, pero hay otros criterios que son patológicos, o sea, de anatomía patológica, y para eso necesito biopsia, ¿sí? Entonces, más allá de que veo una imagen y que parece ser colitis ulcerosa y yo lo informo de esta forma, y es un criterio endoscópico muy importante, o sea que ya suma para colitis ulcerosa, hay otros criterios, o sea, igual hay que tomar biopsias y se toman biopsias en varias regiones, en todas las regiones que se vea patológico van a tomar y en alguna otra también, ¿sí? Se toman biopsias y ¿qué vemos en la histología? Vemos inflamación de la mucosa, puede haber abscesos en las abscesos crípticos, ¿se acuerdan de las criptas? Las criptas de Leverkusen. ¿Se acuerdan que el intestino grueso tenía pliegues, ¿sí? Y estos pliegues formaban como glándulas, bueno, acá se llaman criptas, ¿sí? Estas glándulas. En esas zonas donde se invagina la mucosa, se forman estas criptas y estas criptas muchas veces se inflaman y se llenan de pus. Esos son abscesos crípticos, o sea, en las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Pero es todo en la mucosa, no va más profundo. Depresión de mucina quiere decir que las células que producen mucina, que son en general caliciformes, tienen menos cantidad de moco, por lo tanto no se pueden defender bien y hay poca cantidad de moco, y de células caliciformes y de moco, las dos cosas hay poco, y distorsión de la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Bueno, la arquitectura de las células normales de la mucosa está distorsionada y no se ve normal. O sea, estas son las
típicas lesiones de la colitis ulcerosa que, como ven, son todas descripción histológica de lesiones que son en la mucosa, no más profundo, en la mucosa. Vamos a la columna de al lado. ¿Cuáles son las diferencias groseras o importantes que tenemos con el Crohn? En primer lugar, la enfermedad de Crohn afecta a cualquier parte del tubo digestivo. Esto es, de la boca hasta el ano, cualquier parte del tubo digestivo. No solo afecta al colon. Entonces, alcanza, cuando hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, hacer solo una colonoscopía. Es una pregunta para ustedes. No. ¿Qué vamos a hacer? Endoscopía también. Una Claro, endoscopía alta y baja. Vamos a hacer las dos, ¿sí? Salvo que el paciente ya tenga diagnóstico de colitis ulcerosa con todos los criterios que ahora vamos a ver y que está bien hecho y está bien diagnosticado y uno la está haciendo por control o porque hay una complicación de esa enfermedad, salvo esa situación, cuando la sospecha es que hay una enfermedad inflamatoria intestinal, uno debería hacer las dos endoscopías siempre, ¿sí? No podemos con una sola endoscopía, es decir, una colonoscopía, porque el paciente tiene diarrea, supongamos, descartar que se trate de de un Crohn. No podemos descartarlo, porque no sabemos si hay lesiones en otra parte del tubo digestivo. Entonces, sí o sí vamos a tener que hacer endoscopía alta y baja. Si podemos hacerlo en el mismo momento, mejor, porque como hablamos la vez anterior, siempre con una sola sedación, un solo procedimiento de anestesia, uno se ahorra una anestesia, se lo ahorra al paciente, ¿no? Porque muchas veces hay medicación, drogas que pueden generar complicaciones, entonces haciendo una sola vez la anestesia, tardamos un ratito más, pero usamos dos endoscopios y hacemos la endoscopía alta, la endoscopía baja, y tenemos todo completo como corresponde y nos sacamos todas las dudas, ¿sí? Además, había otra enfermedad que causaba diarrea, que no era ninguna de estas, enfermedad inflamatoria intestinal, sino otra que también necesitaba endoscopía alta y baja. ¿Cuál era? Paciente que tiene diarrea crónica, supongamos. ¿Qué otra enfermedad necesita endoscopía alta? La indeterminada. La indeterminada también necesita las dos, es verdad, sí, pero fuera de las enfermedades inflamatorias intestinales, como causa de diarrea. ¿Qué otra necesitaba endoscopía alta? Ustedes lo dijeron la semana pasada cuando hablamos de diarrea crónica y hablamos de las endoscopías. ¿Qué buscamos en una endoscopía alta? ¿Qué otra enfermedad podemos ver? Puede ser celiaquía. Claro, muy bien, muy bien. Ese es el otro caso, que lo dijimos la semana pasada, que por más que el paciente tenga diarrea, no le vamos a hacer solamente una endoscopía baja, porque supongamos que todavía no sabemos que tiene una enfermedad, qué enfermedad tiene, todavía no tenemos diagnóstico, ¿no? Volvemos a la clase pasada, diarrea crónica. Lo estamos estudiando, le vinieron los 4 laboratorios que le pedimos, todo negativo y no sabemos qué tiene. Y voy al tema de la celiaquía, que los anticuerpos de celiaquía sean negativos, ¿descarta la enfermedad? No, No. Claro, no. la biopsia. Si son positivos, lo confirma, pero si son negativos, no los descarta. Sí o sí tenemos que hacer la endoscopía, ¿sí? Y obviamente, si el paciente viene porque una de las cosas que vamos a tener que hacer es una endoscopía alta para descartar la celiaquía, sí, pero vino por diarrea, entonces ¿vamos a dejar de hacerle la endoscopía baja? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las dos, ¿sí? Las dos. ¿Por qué tenemos que hacer las dos? La colonoscopía está clarísimo, porque tiene diarrea y es muy probable que encuentre algo en el colon. Un cáncer de colon, una enfermedad inflamatoria intestinal, divertículos, algo benigno, que no encuentre nada y sea algo funcional. Puede ser. El colon lo tengo que ver sí o sí, porque viene por diarrea. Ahora,
¿Por qué motivo tengo que hacer una endoscopía alta? Por estos dos. Por la celiaquía y por la enfermedad de Crohn. ¿Sí? Esas son las dos patologías que sí o sí, por más que el paciente venga por diarrea, y yo sé que el colon se lo voy a estudiar, le tengo que agregar igual la endoscopía alta por estas dos enfermedades, ¿sí? Porque estas dos enfermedades dan diarrea y sin embargo, la celiaquía la voy a encontrar más típicamente arriba, por más que de diarrea, y que no es el único síntoma que da, aparte, y el Crohn lo puedo encontrar en cualquier parte y aparte puedo confundir el diagnóstico, ¿sí? Entonces, justamente acá está la trampa, que tenemos dos enfermedades que son enfermedades inflamatorias intestinales, tres, porque ahora les conté que existe la indeterminada también, pero una de ellas, una sola, que es la enfermedad de Crohn, al afectar todo el tubo digestivo, tengo que poder diferenciarlo. A veces es difícil para el endoscopista que entra a mirar el colon ver lesiones que no sabe del todo, no está seguro del todo si es parcheada o no, porque uno lee la teoría, pero cuando va a la práctica no siempre puede estar del todo seguro. Entonces, si no estamos del todo seguros y tengo que biopsiarlo, y voy a mandar eso a biopsiar, sí o sí, no me puedo quedar con las dudas, tengo que ir arriba a hacer una endoscopía y descartar que eso no sea un Crohn, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión puntual muy importante. Afecta de la boca hasta el ano, cualquier parte del tubo digestivo y siempre hay que hacer las dos endoscopías. Otra cosa importante es que muy frecuentemente la enfermedad de Crohn afecta al ano, y no el recto tan frecuente, ¿sí? Justamente por eso les iba a decir lo que viene ahora, el segundo renglón, que dice afectación discontinua y asimétrica. Discontinua. Tengo lesiones discontinuas, parcheadas y asimétricas, más de un lado que del otro. Entonces, son discontinuas. Es típico lo que se llama el patrón en empedrado, ¿sí? Acá dice, en la endoscopía vemos aftas o úlceras en la boca, en el esófago, en el estómago, en el duodeno, en cualquier parte. Serpiginosas quiere decir con forma de serpiente, ¿sí? Aspecto en empedrado, eso es típico, el aspecto en empedrado muy típico, muy preguntable para el examen, todo esto que les estoy diciendo. ¿Por qué se llaman empedrado? Bueno, porque es como si fueran baldosas o piedras salteadas, un adoquinado en el cual veo todo distinto. ¿Sí? Veo una parte normal, un pedazo de piel, un pedazo mucosa sano, un pedazo enfermo, otro pedazo sano, otro pedazo enfermo, ¿sí? Y así se ve el típico aspecto en empedrado, ¿sí? Pseudopólipos, bueno, eso sería más o menos lo que vemos en la endoscopía, alta y baja, ¿sí? Recuerden. Es muy frecuente que haya estenosis, ¿por qué? Porque la afectación es más profunda, ¿sí? La afectación, esta es otra diferencia recontra importante del Crohn con la colitis, que la colitis dijimos que afecta solo la mucosa, la capa más interna. En cambio, el Crohn puede afectar cualquiera de las capas y puede afectar a todas las capas del tubo digestivo. O sea, ¿afecta solo la mucosa? No, puede afectar la mucosa, la submucosa, la muscular, incluso la serosa, incluso perforarse, sangrar, dar peritonitis, fístulas, abscesos, ¿sí? Entonces, como la afectación en el Crohn no solo es más extensa, sino también es más profunda, pero no es simétrica y continua, sino que es parcheada, y ahí les resumí todo, pero recuerden que suele ser profunda, o sea, no afecta solo la mucosa, sino que puede afectar todas las capas. Entonces, la inflamación que genera, y ahí vamos al último punto donde dice histología, la inflamación que vemos en la histología es transmural. Eso es re importante, es transmural. Es decir, ¿cómo es la histología? El Crohn es transmural, puede afectar a todas las capas y es muy típico, y la colitis ulcerosa solo la mucosa, ¿sí? Entonces, como el Crohn es transmural y afecta todas las mucosas, inflama mucho todas las mucosas, no solo me da fístulas, se perforan, se abscedan,
sino que además cuando empiezan a mejorar y a cicatrizar, generan unos procesos de cicatrización muy importantes que pueden llevar a generar estenosis en ciertas partes del colon. En general del colon, puede ser estenosis en otras partes también, porque ya sabemos que el Crohn afecta de la boca hasta el ano a todo el tubo digestivo, ¿sí? Y la arquitectura del epitelio de la mucosa no está distorsionado, sino que está conservado, porque no afecta tanto a la mucosa, sino que afecta más en profundidad todas las capas, ¿sí? Díganme si quedó alguna duda o quedaron en claro las diferencias más groseras de estas dos enfermedades. Se entendió todo, profe. Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de los signos y síntomas, que ya venimos de la clase anterior de haber hablado de diarrea crónica, entonces vamos a tener que los signos para cualquiera de las dos son parecidos. Es difícil diferenciarlas solo por la clínica, salvo los pacientes que tienen síntomas del tubo digestivo alto, que igual vamos a tener que hacer la endoscopía y ahí uno ya va por ahí sospechando que pueda ser un Crohn. Si no, no sabemos. En general, eso se diagnostica cuando se hace la endoscopía y se hace la biopsia y se ve la anatomía patológica, ¿sí? O sea que los síntomas pueden superponerse y es difícil solo por la clínica diferenciar o sospechar una o la otra, ¿sí? ¿Qué van a dar? Diarrea, en general crónica. ¿Por qué? Porque son enfermedades que no se curan, que son enfermedades crónicas que van a tener periodos de quiescencia y periodos de reactivación. O sea, diarrea crónica, vamos a evaluar el número, consistencia y deposiciones, si son blandas, pastosas, líquidas, el volumen, si hay sangre, moco, pus, todo lo que vimos la clase anterior. Síndrome rectal, ¿qué quiere decir síndrome de rectal? Que está afectado el recto. ¿En cuál de las dos dijimos que era más frecuente que se afectara el recto? En la colitis ulcerosa, ¿sí? Esa es más frecuente que se afecte el recto, colon y recto, ¿sí? ¿Y qué síntomas del recto? Pujos, tenesmo, incontinencia fecal. ¿Y qué quería decir pujos y tenesmo? ¿Se acuerdan qué quiere decir tenesmo en el caso del recto? ¿Qué siente el paciente? ¿No era que tenía como muchas ganas de defecar, pero no liberaba nada? Claro, Mucho. exactamente. ¿Por qué pasa esto? Porque el recto está muy inflamado. Recuerdan que para defecar nosotros tenemos que tener materia fecal en el recto, en la ampolla rectal, que se va llenando y cuando la ampolla rectal supera, esto no da nada de defecación normal, ¿no? Cuando la ampolla rectal se va llenando y se llenó y esta presión de la materia fecal contra las paredes de la ampolla rectal supera los 40 milímetros de mercurio, se desencadena el deseo defecatorio y el reflejo defecatorio. Así es la defecación normal. Ahora, ¿qué sucede en la colitis ulcerosa cuando está inflamado no solo el colon, sino el recto también? Que eso es frecuente en la colitis ulcerosa. Se inflama tanto el colon y el recto, tanto está inflamado las paredes, que no es que está sensando la presión del contenido que está adentro. Lo que está sensando es la inflamación que tiene la propia pared, ¿sí? Está tan inflamada esa pared que los varoreceptores, que son receptores de presión, sensan la presión de la inflamación contra esos receptores, ¿sí? Entonces generan deseo defecatorio y reflejo defecatorio, o sea, uno siente gana de hacer caca, aunque la ampolla rectal esté vacía. Recién defequé, porque encima estoy con diarrea, recién defequé, la ampolla rectal estoy seguro que está vacía, seguro porque me estoy yendo por los caños, y sin embargo tengo ganas de hacer caca. Esa sensación se llama de ampolla rectal ocupada, como si hubiese materia fecal. Esa sensación, que no es real porque está vacía, se da por la inflamación, ¿sí? Y se llama tenesmo, ¿sí? En este caso, tenesmo rectal. Recuerden que también existe el tenesmo vesical, o sea, de la vejiga, y eso es ganas de hacer pis
cuando la vejiga ya está vacía. Por ejemplo, en las infecciones urinarias es muy común. Hice pis, terminé de hacer pis y sin embargo siento un dolor, unas ganas de hacer pis y voy y hago y no sale ni una gota o sale una gota y ahí se terminó y yo siento que está lleno, ¿sí? Eso sería tenesmo vesical, en este caso es rectal. En esos casos que el paciente tiene síntomas rectales, urgencia, incontinencia, tenesmo, podemos sospechar que se trate más de una colitis ulcerosa. Y menos frecuentemente estreñimiento o constipación, ¿sí? De hecho, estas enfermedades pueden predominar la diarrea o predominar el estreñimiento o ir alternando periodos y periodos, ¿sí? Cualquiera de las dos es posible en estas enfermedades inflamatorias intestinales. La diarrea suele ser más frecuente, pero pueden alternar también. Recuerden la definición de constipación, ¿sí? Porque diarrea dijimos la semana pasada que era más de 3 deposiciones por día. En realidad son más de 300 gramos de materia fecal en el adulto por día, pero como no lo pesamos, ni el paciente tampoco lo pesa, se mide por cantidad, ¿sí? No la disminución de la consistencia, aunque sí es frecuente que la diarrea vaya acompañada de disminución de la consistencia y la materia fecal sea más blanda o incluso líquida, ¿sí? Pero lo importante es la cantidad. Cuando es más de 3 deposiciones por día, eso se llama diarrea, sea la consistencia que sea. Y estreñimiento o constipación era menos de 3 deposiciones por semana. Bueno, otros síntomas, dolor abdominal. En la colitis ulcerosa vamos a tener cólicos intestinales, típico dolor que aumenta, se hace muy fuerte y luego disminuye y queda la sensación dolorosa. ¿En dónde? En el marco colónico, ¿sí? Es decir, toda la región del marco colónico, toda esa región es la que, donde sentimos el cólico y el tenesmo rectal. En la enfermedad de Crohn, en cambio, si bien puede afectar de la boca hasta el ano, hay que saber algunas cositas muy puntuales. Afectación ilial. ¿Qué es esto? Ilion terminal. Piensen, ¿eh? Ilion terminal, válvula iliocecal, ciego. Toda esa región se ubica en donde estamos, donde termina el ilion, válvula iliocecal, empieza el colon. Esa zona en general está siempre afectada. Es decir, alcanza con una colonoscopía que el paciente estaba mal preparado y yo no llegué a ver la válvula iliocecal. No, no alcanza, porque primero, el Crohn tiene afectación discontinua, entonces podría no tener todo el colon afectado, pero sí tener la válvula iliocecal y esa región del ciego y del ilion terminal afectada, porque es una zona muy frecuentemente afectada por el Crohn, ¿sí? Entonces, y si el paciente estaba bien preparado, pero igualmente, o sea, por el motivo que sea, el endoscopista no llegó a la válvula, porque vieron que una colonoscopía llega como máximo hasta la válvula iliocecal y puede a veces, si las condiciones son favorables, y se puede ingresar y pasar un poquito la válvula iliocecal, ver ahí nomás el ilion terminal, y hasta ahí más que eso no se puede en general, con llegar a mirar desde afuera la válvula, o sea, desde el colon, la válvula iliocecal, ahí se terminó el estudio y ese es un estudio completo, ¿sí? Es decir, si el endoscopista no llega a hacer un estudio completo hasta la válvula iliocecal, no podemos descartar que haya Crohn, ¿sí? Porque justamente la válvula iliocecal es una zona muy frecuentemente afectada y como el Crohn es una enfermedad que es parcheada, podría estar afectada la válvula y qué sé yo, tal vez algo en otra zona, pero no el resto del colon y me pierdo de hacer el diagnóstico. Entonces, ojo, eso tiene que estar completo el estudio. Es decir, si yo no soy el que hago la endoscopía y leo el informe, tengo que leer que hayan llegado hasta la válvula ileocecal. Si no, ese estudio no sirve, ¿sí? Después, puede haber estenosis, como dijimos, porque justamente tal vez el paciente, imagínenselo así, uno trata de diagnosticarlo cuando la enfermedad empieza, pero tal vez el paciente no se diagnosticó, tuvo otros episodios, no, fueron leves, pasaron desapercibidos, no se diagnosticó, se mantuvo quiescente y ahora tiene un brote de vuelta. Es decir,
pudo haber tenido algo y que haya quedado con secuelas y que yo ahora estoy viendo no solo enfermedad activa, sino tal vez también lo puedo diagnosticar en un periodo quiescente o que tenga poca actividad y lo que estoy viendo tal vez sean secuelas de algo que tuvo previamente. Es decir, ¿puedo ver estenosis? Sí, cuando hay estenosis también hay que evaluarlas, evaluar todo el contexto de la enfermedad, pero también puede ser parte de un proceso previo, ¿sí? Tal vez tuvo un periodo de activación y ahora no está activo y lo que estoy viendo es secuela, ¿sí? Igual lo tengo que diagnosticar, porque recuerden que es una enfermedad que no se cura y por más que antes no estuvo diagnosticado, si yo ahora lo estoy viendo y lo estoy evaluando, lo tengo que diagnosticar porque no se cura, la va a seguir teniendo, lo tengo que diagnosticar ahora si puedo, en el momento que yo lo vea, lo tengo que diagnosticar porque puede volver a tener brotes. Entonces lo tengo que tener medicado, lo tengo que tener controlado para que esté bien y que tratar de que no tenga brotes. Entonces puedo ver estenosis, que me hablan de procesos inflamatorios previos, o incluso tener zonas que están subocluidas o un síndrome de suboclusión intestinal. Un paciente que come, se distiende, le cuesta ir de cuerpo, o que incluso entró a la guardia con mucho dolor abdominal, no hace caca, no elimina gases y vomita, y yo digo, está en ilio, no sé qué le está pasando a este paciente, le hago una tomografía, el contraste pasa, tiene un desfiladero, sospecho que puede haber estenosis, bueno, tengo que hacer la endoscopía igual. Y ahí cuando hago la endoscopía veo que tal vez no está ocluido el paciente, que no tiene una obstrucción completa, sin embargo, tiene algo de estenosis que hace que eso no funcione bien y que hay momentos que el paciente transita con síntomas de suboclusión. ¿Qué es suboclusión? Bueno, no llega a estar ocluido porque tiene algunos síntomas de oclusión, pero por ahí con medicación, dieta y ayuno mejora y empieza a eliminar gases y empieza a ir de cuerpo. Y en realidad estaba ocluido, bueno, no siempre. Y esto sucede cuando las estenosis, es decir, la cicatrización que genera estenosis, no llega a obstruir completamente, ¿sí? Genera cuadros de suboclusión, porque generan estenosis que reduce el diámetro, pero no ocluyen totalmente, ¿sí? ¿Quedó claro este concepto? No sé si Sí, se profe. entendió, ¿se Sí, escuchó? sí, sí. Sí, bien. Sí, Bueno, profe. y después, bueno, afectación del tubo digestivo alto, afectación gástrica, duodenal, en esos casos, endoscopía y biopsia, punto. Bueno, ¿qué otros síntomas más allá de lo que es del tubo digestivo? Síntomas generales, que esto se llama en medicina síndrome de repercusión general. Pérdida de peso, desnutrición, edemas, anemia, ¿sí? Y otros síntomas como fiebre, que es muy importante, la fiebre porque acompaña estos procesos, sobre todo en los cuadros de reudización. Afectación perianal, eso es muy fácil de evaluar. Recuerden que cuando es el recto son los síntomas que dijimos, pujos, tenesmo, rectal. Cuando es el ano no son esos síntomas. El ano puede, lo veo desde afuera, es decir, yo con consentimiento del paciente puedo examinar, mirar solamente el ano, mirarlo, y puedo ver fisuras, abscesos, fístulas. Cuando está afectado el ano, voy a sospechar tal vez más probablemente Crohn que CU. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. CU era todo el colon y más frecuentemente recto, no ano. Si el ano está afectado, no recto, ano, entonces en ese caso lo voy a ver en el examen físico visual desde afuera, en la inspección. Le puedo preguntar al paciente, ¿le duele en la defecación? El paciente es difícil, o sea, para nosotros que estudiamos medicina es una cosa, tenemos que saber diferenciar los síntomas del recto que del ano, ¿sí? Son dos lugares distintos, sin embargo están tan cerca y molestan en la defecación, un paciente que viene con diarrea tanto que muchas veces es difícil para el paciente lograr diferenciarlo, ¿sí? Pero si es de recto, vamos a tener lo que dijimos antes, pujo, tenesmo, incontinencia, y si es de ano, vamos a tener fístulas, abscesos, fisuras,
¿sí? Y además lo podemos ver al examen físico. Le podemos pedir permiso al paciente, examinamos el ano, miramos y con solo mirar vemos que está fisurado, que tiene un absceso, que tiene una fístula que supura. Eso se ve claramente. Y en ese caso vamos a sospechar más Crohn y en el recto colitis, ¿sí? Ahí tenemos dos diferencias groseras. Bueno, y nada más. Ah, y cáncer de ano. Bueno, el cáncer de ano, cáncer de ano y cáncer de colon. Estas dos enfermedades predisponen al cáncer, es decir, el Crohn y la colitis ulcerosa, cuando no están bien controladas y hay inflamación crónica, predisponen al cáncer de colon, la colitis ulcerosa, al cáncer de ano, el Crohn. ¿Sí? ¿Pueden superponerse igual? Sí, sí, pueden tener uno cáncer de, más que nada el de colon, es más frecuente en los dos. Pero bueno, el cáncer de ano es una de las complicaciones que puede haber. Manifestaciones extraintestinales. Acá hay una que es clave. Fíjense que hay varias que son enfermedades asociadas o manifestaciones extraintestinales de esta enfermedad, como la artropatía periférica, espondilitis anquilopoyética, sacroileitis, o sea, son todas inflamaciones articulares, ¿sí? Le puedo preguntar al paciente, ¿le duelen las articulaciones? ¿Qué articulaciones le duele? ¿Se le inflaman? ¿Se ponen coloradas, calientes? Eso por un lado. Eritema nodoso en la piel, pioderma gangrenosos, que son abscesos cutáneos con bocas que supuran, ¿sí? Se cura con antibióticos, pueden volver a salir, porque recuerden que esto está asociado a una enfermedad que es crónica, entonces le puede pasar varias veces. Estomatitis aftosa, o sea, aftas úlceras en la boca, le podemos preguntar al paciente. Hidrosadenitis, o sea, ganglios axilares, ganglios cervicales, ganglios inguinales que se ponen colorados, calientes sin un motivo aparente, se inflaman y desaparecen, o a veces se tratan con antibióticos y mejoran, pero son cosas que acompañan a la enfermedad. Ahora, anoten esta, que está ahí en 1, 2, 3, 4, quinto lugar, que dice colangitis esclerosante primaria. Es recontra importante y típica del Crohn. ¿Por qué? ¿Qué es la colangitis esclerosante primaria? Bueno, ya sabemos, porque hablamos de hígado, que colangitis nos habla de la inflamación de la vía biliar, ¿sí? Pero la colitis ulcerosa afecta a la vía biliar, no, porque la colitis ulcerosa, como ya dijimos, afecta al colon y muchas veces al recto, punto. ¿Sí? En cambio, el Crohn afecta a todo el tubo digestivo y también afecta esto que es cercano o que desemboca en el tubo digestivo, que es la vía biliar. Entonces, si encontramos colangitis esclerosante primaria, si encontramos colangitis asociada a un cuadro de diarrea crónica, muy probablemente se trate de un Crohn, ¿sí? Entonces, colangitis es más probable en el Crohn, no en la colitis ulcerosa, ¿sí? Recuerden que para sospechar colangitis uno va a tener primero en el laboratorio un patrón de colestasis, o muchas veces puede tener en los casos avanzados, porque es esclerosante, si esclerosa va cerrando la vía biliar porque inflama, y en los episodios de inflamación, que tenemos diarrea, pero que también se inflama la vía biliar, tenemos un paciente que si le hacemos un hepatograma le va a subir la FAL y le va a subir la bilirrubina directa, ¿sí? Y muchas veces con la inflamación se va estenosando la vía biliar en distintas zonas, ¿sí? Y se va esclerosando, o sea, se pone rígida, cada vez más finita y genera que la bilis no salga tan fácilmente. Entonces, si hay una obstrucción parcial en la salida de la bilis, eso me puede dar un síndrome coledociano, paciente que se pone amarillo, con caca blanca y piso oscuro, ¿sí? Y si esa bilis que está estancada ahí se infecta, entonces el paciente tiene una tríada, que es la tríada de Charcot, que es paciente que está amarillo con dolor abdominal y fiebre. Y esa tríada, ictericia, dolor y fiebre, es la tríada de colangitis.
¿sí? Entonces, paciente que tiene colangitis, ¿sí? Dolor abdominal, fiebre ictericia, asociado a cuadro de diarrea, muy probablemente se trate de un Crohn, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Porque es una asociación muy frecuente, muy importante. O no sé si tan frecuente, porque el Crohn no es tan frecuente, pero dentro de lo que es Crohn, siempre hay que descartar que esté enferma la vía biliar, porque la puede afectar. Así como afecta todo el tubo digestivo de la boca al ano, puede afectar la vía biliar. Entonces puede tener colangitis esclerosante. ¿Sí? Bueno, y después puede haber algunas otras que son menos frecuentes. Les diría que hasta ahí es lo más importante que tienen que saber. Las otras pueden estar en cualquiera de las dos. La artritis, el eritema nodoso, las aftas no. Las aftas suelen estar más en el Crohn, ¿sí? Y la colangitis, que es del Crohn. Después puede haber uveitis o epiescleritis, que son inflamaciones en el globo ocular, anemia, ahora vamos a ver qué tipo de anemia, alteración en el metabolismo óseo, litiasis renal, amiloidosis. Bueno, esas son menos frecuentes. Acá, para el diagnóstico, ¿qué hacemos? Criterios clínicos, radiológicos, que son los menos usados, endoscópicos y anatomopatológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un cuadro clínico que nos va a hacer sospechar y que lo vamos a tener que estudiar. Podemos hacer estudios por imágenes, de hecho uno siempre antes de ir a lo invasivo hace estudios por imágenes, podemos hacer tomografías, podemos hacer ecografías, las tomografías o resonancias, las resonancias si tenemos posibilidad es mucho mejor resonancia magnética de abdomen, podemos ver la pared del tubo digestivo. Entonces, cuando hay muy poca afectación, en general, se trata de una colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque la colitis ulcerosa dijimos que afectaba la mucosa, la capa más superficial o más interna del tubo digestivo. En cambio, en el Crohn, como se pueden afectar todas las capas e ir profundo, en general, en la pared del colon, del intestino delgado o de otros lugares, podemos ver abscesos, colecciones, fístulas o cosas que son más profundas y se ve claramente en una resonancia. Entonces, podemos hacer ecografía, tomografía o resonancia. Si tenemos para elegir cualquiera de estas, elegimos resonancia, ¿sí? Resonancia de intestino, del tubo digestivo. Y ahí, si la afectación es profunda, en el espesor de las paredes del tubo digestivo, vamos a sospechar Crohn, ¿sí? Y sobre todo si está afectando mucho más allá del colon, porque hago una tomografía de abdomen y veo que afecta la vía biliar, afecta el colon, afecta el delgado, afecta otras partes, bueno, ya está, no es una colitis, porque está afectando otros lugares que no es solo colon. Ahí me hace sospechar Crohn, ¿sí? Ahora, estos criterios, tanto los clínicos, que hablamos de diarrea y que son parecidas en uno y en otro, como las imágenes, son menos específicos. Mucho más importantes son los dos que viene ahora, que es la endoscopía, porque eso sí es típico, y la biopsia. O sea, los últimos dos son los más importantes para estos diagnósticos. No solamente para hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, sino para diferenciar cuáles de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, clínica e imágenes son importantes, son parte del proceso diagnóstico, las tengo que hacer, me hacen sospechar, pero no lo voy a confirmar con eso. Sí o sí voy a tener que hacer endoscopías, las dos endoscopías, alta y baja, y voy a tomar biopsias. Cuando hago la endoscopía ya voy a tener un informe de esa endoscopía que me va a hacer sospechar para un lado o para el otro, porque tiene lesiones ulceradas continuas en la mucosa del colon y recto, entonces sospecho colitis, o tiene lesiones en empedrado, parcheadas, asimétricas, profundas, con abscesos, con fístulas, y que me hacen y que están en más allá del colon y que me hacen sospechar Crohn, ¿sí? Y después veo las biopsias. Y con eso voy a confirmar el diagnóstico. Crohn, colitis ulcerosa o indeterminada. Indeterminada va a ser ¿cuál? La que entró el endoscopista y no encontró ninguna lesión. Sin embargo,
no encontrar ninguna lesión en un paciente que venía con clínica, porque lo estoy estudiando porque venía de una diarrea crónica, constipación, alterna entre uno y otro, lo que quieran, pero no es normal, ese tubo digestivo no está funcionando normal. Sin embargo, lo estudio, le hago la endoscopía y en la colonoscopía no encuentro lesiones. Tengo que biopsiar igual y recibir el resultado de esa anatomía patológica porque podría haber lesiones inflamatorias que me hablen de que se trata de una colitis indeterminada. La colitis indeterminada es por siempre colitis indeterminada o más frecuentemente es un Crohn o una CEU que lo encontré en un momento, en una etapa de la enfermedad quiescente, que está tranquila y que es difícil, si tal vez tiene una afectación muy leve, no tiene secuelas, no tiene estenosis, no tiene nada, más que inflamación solo en la biopsia, pero no produce lesiones importantes, es difícil saber cuál es de las dos. Y muchas veces, si la afectación es leve y no se reactivan, se mantienen bien o tienen reactivaciones muy leves, muy tranquilas, que eso es lo que uno quisiera, queda como indeterminada. Muchas otras se van a manifestar hacia un lado o hacia el otro y van a terminar siendo en realidad un momento quiescente de una enfermedad que se trataba de una CU o se trataba de un Crohn, ¿sí? De todos modos, en el momento que yo la diagnostico, si no puedo diagnosticar un Crohn o una CU y digo que es una indeterminada, bueno, será una indeterminada, ¿sí? Porque no hay lesiones en la endoscopía, sin embargo, en la anatomía patológica sí había lesiones inflamatorias, entonces va a ser indeterminada. Hasta que tal vez en otro momento tenga que hacer un control, porque cada 5 años, si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, le tengo que hacer un control cada 3 a 5 años, individualizando por pacientes. Si el paciente viene mal, lo voy a hacer más rápido. Si el paciente viene bien, lo puedo esperar 5 años. Le hago el control y tal vez ya se define bien que se trata de otra enfermedad o queda para siempre así, siendo una indeterminada, ¿sí? Pero al momento que yo lo diagnostico, si digo que se trata de una indeterminada, va a ser así, una indeterminada. Es una entidad aceptada como diagnóstico y está muy bien que así sea. Lo que no hay que perder de vista es que esta gama de enfermedades se trata de enfermedades crónicas que no se curan y que yo sé que en el futuro, además de tratamiento para mantenerlo lo mejor posible, lo que voy a tener que hacer son controles periódicos. Cada 3 o 5 años no se va a salvar de hacer la colonoscopía o las 2 endoscopías si ya tengo diagnosticado un Crohn, ¿sí? O si es una indeterminada, igual le voy a hacer las 2 endoscopías a los 5 años. ¿Este concepto quedó claro? ¿O tienen dudas? Quedó claro, profe. Bueno, como ven, los indeterminados son 10 a 15%, es muy bajo el diagnóstico, porque muchas veces el indeterminado era algo muy leve y después se manifiesta y en realidad se trataba de otra cosa. Pero si no, si realmente es un indeterminado, va a quedar como indeterminado y es lo mejor que le puede pasar al paciente porque son los que tienen cuadros más leves. Bueno, ahora vamos a los laboratorios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Este proceso para la colitis ulcerosa. Primero, reactantes de fase aguda, o sea, reactantes de inflamación, que son inespecíficos para cualquier enfermedad que tiene inflamación, eritrosedimentación, proteína C reactiva, leucocitosis, aumento de plaquetas, el aumento de ferritina, son todos reactantes de fase aguda. Anemia, y la anemia puede ser por ahí por sangrado, por pérdida, o sea, ferropénica, pero hay otras causas, ahora vemos. En este caso, la colitis ulcerosa puede tener los anticuerpos ANCA-P, que son anticitoplasma de neutrófilos, y anticuerpos ASCA, que son antisaccharomyces. Si no tenemos eso para hacerlo, no importa, porque más allá del laboratorio son cosas que nos apoyan el diagnóstico, pero lo que va a confirmar el diagnóstico no es el laboratorio ni la sospecha clínica, sino la endoscopía y la anatomía patológica, ¿sí? Avanzando con los estudios de imágenes, podemos hacer placas de abdomen para las complicaciones graves nada más. Como megacolon y perforaciones. Pero si no, y después podemos hacer
ecografía abdominal, tomografía y ya les conté que de elección es la resonancia. Sí, Daniel, ¿querés preguntar algo? Sí, justo que había nombrado a los ANCA y a los ASCA. Sí. Yo vi el video en la clase y refiere que, o al menos yo lo interpreté así, se me corregirá, que los ANCA y que los ASCA son más frecuentes en la colitis ulcerosa y después menciona que en la enfermedad de Crohn eran los ANCA. Yo en la bibliografía encontré que en la enfermedad de Crohn lo más frecuente eran los ASCA. Entonces yo quería preguntar un poquito sobre eso. La realidad es que son inespecíficos, son inespecíficos. ANCA-P y ASCA son más frecuentes en la colitis ulcerosa. Yo ahí les puse los porcentajes de frecuencia. Los dos son más frecuentes en la colitis ulcerosa. Pero igualmente son inespecíficos. Incluso si uno no los tuviera y no los puede pedir, porque no existen en el laboratorio donde uno trabaja, no se piden. Porque justamente a eso apunto. Es decir, reactantes de fase aguda, todos los que dijimos, son re inespecíficos. Los puede tener una enfermedad inflamatoria, los puede tener un lupus, los puede tener una infección, son inespecíficos. Y ANCA y ASCA tampoco me van a confirmar que se trate de una colitis ulcerosa, porque me apoyan el diagnóstico nada más, pero no es lo más importante. Lo más importante va a ser lo que veo en la endoscopía y la biopsia. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Es decir, para responderte más específico, yo lo encontré así. Si vos lo encontraste distinto, puede ser que sea distinto, lo voy a revisar, pero no te lo voy a tomar así, porque es re inespecífico. Lo que tiene que quedar como concepto es que la clínica y el laboratorio te puede orientar, pero lo más importante para confirmar es la endoscopía y la anatomía patológica. ¿Sí? Bueno, y las imágenes, lo mismo que ya habíamos dicho. Radiografía para ver complicaciones como megacolon. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos cuando hablamos de Clostridium? Un colon muy dilatado con riesgo de perforación. Y cuando ya está perforado vemos neumoperitoneo debajo del diafragma. Esas dos cosas podemos ver en una placa. Una ecografía es operador dependiente, así que por ahí vamos a ver poco. Y si tenemos tomografía o resonancia, sería mejor alguna de esas dos. La resonancia es mejor. ¿Sí? Y por último ya dijimos colonoscopía y anatomía patológica. Bueno, la enfermedad de Crohn, el laboratorio, vamos a tener anemia y acá es importante esto. Anemia ferropénica podemos tener porque puede haber sangrado, puede haber mala absorción, puede haber sangre oculta en materia fecal, pero el Crohn puede tener anemia megaloblástica. Megaloblástica era déficit de B12 o mixta, ¿no? Ferropénica y megaloblástica. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el Crohn puede tener anemia megaloblástica? Porque afecta al Por la estómago y no se lesión, por puede la lesión sintetizar la B12. Afecta al estómago. ¿Y qué más? Porque afecta la válvula iliocecal. Muy bien. Por los dos motivos, ¿sí? Por los dos motivos, y no hay que olvidarse. Acuérdense que el Crohn afecta muy frecuentemente la válvula iliocecal y toda la zona cercana, el ciego y el ilion terminal, que es donde se absorbe la B12. Entonces, si está inflamado, no puede absorber la B12. Si no tengo afectado ahí, puedo tener afectado arriba, donde dijeron ustedes, el estómago, y que no produzca suficiente factor intrínseco. Las dos cosas están bien, pero lo importante es saber que si está afectado el estómago o está afectado el ilion, no se va a absorber vitamina B12, por lo tanto va a tener megaloblástica. Entonces, si tiene una diarrea crónica con anemia megaloblástica, muy probablemente por cualquiera de las dos afectaciones se trate de un Crohn, pero no de una CU. ¿Sí? Pero muy bien que se acordaron de esas dos cosas. Después, ANCA también van a ser positivos acá en la enfermedad de Crohn, pero es menos frecuente el ANCA. Igual es inespecífico. También va a tener los reactantes de fase aguda igual que la colitis ulcerosa. Y en cualquiera de los dos, que no lo dije antes, cualquiera de los dos siempre tenemos que hacer coprocultivo para descartar. Pero esto ya lo habíamos hecho, porque nosotros venimos estudiando un paciente con una diarrea crónica. Entonces, recuerden de la clase anterior, cuando entramos por diarrea crónica,
lo primero que hacemos son estas 4 cosas, entonces ya hicimos nosotros un cultivo y ya hicimos un coproparasitológico, ¿sí? En realidad se hace el coproparasitológico en la diarrea crónica, porque el coprocultivo es más de la aguda, pero muchas veces en estos casos que no nos queda claro, también podemos agregar más además del coproparasitológico, un coprocultivo para bacterias, digo, justamente para descartar Yersinia y para descartar otro tipo de infecciones que puedan tener sobreagregadas. Bueno, en este caso, en el Crohn vamos a hacer veda y colono. También podemos hacer placa de abdomen para ver perforación o megacolon, que son las 2 complicaciones que vemos por radiografía. Para ninguna otra cosa nos sirve. Ecografía de abdomen o, en este caso, dice ecografía endoanal. Eso es un estudio que se hace muy poco en muy pocos lugares. Si tenemos, que incluso es mejor, vuelvo a lo mismo, tomografía o resonancia, hacemos tomografía o resonancia, ¿sí? Y por último, las endoscopías y la anatomía patológica. Bueno, entonces, ¿qué complicaciones puede haber? En estos casos puede haber hemorragia, sepsis, perforación, peritonitis, obstrucción. Es muy variable, desde complicaciones leves, moderadas, severas, que requieran cirugía. Y después también puede haber afectación crónica, complicaciones crónicas, como alteraciones en el desarrollo, desnutrición, incontinencia anal, neoplasias, estenosis, como dijimos, por los procesos cicatrizales que se van produciendo en cada episodio agudo. Martu, anda para allá, estoy terminando. Pero, ¿es una mantita? Ahora te doy una mantita. Anda, anda. Ya termino, mi amor, en un ratito. Cerrame la puerta, por favor. Chao, mi amor. Perdón, ¿eh? Bueno, y fíjense cuando hablamos de quién requiere cirugía, que son las complicaciones graves, las complicaciones más graves las tiene el Crohn y son los que más frecuentemente requieren cirugía. ¿Por qué? Porque en general, como afectan las 4 capas y se van hacia lo profundo, son los que pueden tener complicaciones graves como fístulas o perforaciones y que necesiten cirugía de urgencia. Entonces, requerimiento de cirugía el 50% a los 5 años, es un montón. La mitad de los pacientes con Crohn a los 5 años tienen algún tipo de cirugía abdominal. Y el 80% a los 20 años de evolución. También es, o sea, la mayoría de los pacientes con Crohn alguna vez requirieron una cirugía abdominal por alguna complicación. ¿Por qué? Por esto, porque el Crohn afecta en lo profundo, entonces muchas veces se complican. Entonces, por eso es que el tratamiento va a ir dirigido a tratar de que no se reactive, que no se reactive, que no se reactive, que no haya episodios agudos, porque cuando lo suelen tener, suelen ser graves y requerir cirugía. Y después, en la colitis ulcerosa, solamente un 5 al 10% son muy pocos los que requieren cirugía porque la colitis ulcerosa afecta solo a la mucosa, entonces las complicaciones no suelen ser fístulas, perforaciones o cosas graves. Diagnóstico diferencial, o sea, diagnóstico diferenciarlo de otras enfermedades. Intestino irritable. ¿Qué es el intestino irritable? Que es una enfermedad en la que no hablamos hasta ahora, que se habla bastante, es muy conocida, es una enfermedad que es funcional, ¿sí? Es decir, no hay alteraciones anatomopatológicas ni endoscópicas ni nada. Nosotros al paciente con diarrea o constipación o alterna épocas de diarrea, épocas de constipación, lo vamos a estudiar, vamos a hacer los 4 estudios, vamos a hacer endoscopía alta y baja y le vamos a hacer todo, incluso biopsias, y va a ser todo normal. Todo, absolutamente todo es normal, pero ese intestino no tiene un tránsito intestinal normal ni constante, no tiene un hábito evacuatorio normal ni constante, sino que tiene diarrea o tiene constipación o alterna épocas de diarrea y épocas de constipación. Cualquiera de esas 3 patrones es posible en el intestino irritable, pero lo típico es que lo estudiamos de pies a cabeza todo y todo es normal, pero tiene el funcionamiento alterado, que tiene que ver
con el sistema nervioso entérico, ¿sí? Y esos pacientes, en general, una vez que uno se quedó tranquilo, descartó cáncer, descartó enfermedad inflamatoria, descartó celiaquía y descartó todo, se trata de algo funcional, eso se llama intestino irritable, ¿sí? Otra cosa que tenemos que diferenciar, colitis infecciosa, que igualmente estos pacientes, aunque tengan diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, pueden tener en la evolución de su enfermedad alguna reactivación que sea por infecciones, por Shigella, Campylobacter o Giardia, que son las que la afectan más frecuentemente, o cualquier germen gastrointestinal. O sea que un coprocultiva en el episodio agudo le vamos a hacer, ¿sí? Y tratarlo con antibióticos si necesita. Otro tipo de colitis que son menos frecuentes, colitis actínica, es la que se produce como secuela de rayos, es decir, radioterapia, pacientes que por distintas neoplasias han necesitado hacer tratamiento con quimioterapia y radioterapia. La radioterapia puede dejar secuelas y esto se llama colitis actínica. Por AINES, que también es muy frecuente, pero eso va a ser diferenciado con la biopsia. Cuando vemos, puede verse lesiones en la endoscopía que nos confundan, pero cuando hagamos la biopsia vamos a ver que no se trata de un Crohn, que no se trata de una colitis ulcerosa y no se trata de una indeterminada. Podemos diagnosticar que se trate por AINES, además tiene que tener el antecedente de tomar constantemente AINES, ¿sí? Por laxantes también tiene que haber, no solamente tomar ocasionalmente laxantes, sino en forma constante, y colitis isquémica. ¿Qué es la colitis isquémica? Pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de infarto, ACV. Sabemos que los pacientes que tienen, esto ya lo hablamos, pacientes que tienen antecedentes de infarto o de ACV no tiene tapada o enferma solamente la arteria que le produjo el infarto, la arteria que le produjo el ACV. No, eso es un evento agudo sobre un paciente que tiene todas sus arterias enfermas desde hace mucho tiempo y una se terminó obstruyendo y es la que produjo el ACV o es la que produjo el infarto. Esos pacientes que sabemos que tuvieron infarto o ACV o tuvieron algún antecedente vascular, son pacientes que pueden tener eventos isquémicos en otra parte. Si bien esto no es tan frecuente, la colitis isquémica pasa por lo mismo, ¿sí? Obstrucción de una arteria mesentérica, intestinal, cólica o lo que sea, que produce infarto de una parte del intestino. Y esto da típicamente dolor postprandial o dolor mucho dolor abdominal en el momento de la alimentación, ¿sí? Porque es el momento que el intestino se empieza a contraer, a hacer peristalsis, demanda mayor cantidad de circulación de sangre, de oxígeno, y no lo tiene porque hay una obstrucción, o sea, está tapada una arteria, hay una oclusión de una arteria. Eso genera mucho dolor, muchísimo dolor. Alivia un poco, no mucho, con el ayuno. Y otras que son bastante distintas, una apendicitis, la tuberculosis intestinal, que es un cuadro un poco más solapado, los linfomas intestinales, el embarazo ectópico, que es un cuadro agudo que puede ser muy grave, y la enfermedad inflamatoria pélvica. Acá hago un paréntesis que lo vamos a volver a ver más adelante, en la segunda mitad del año, el linfoma intestinal. No se olviden que existe el linfoma intestinal. Recuerden que en el intestino tenemos linfocitos que se agrupan en placas, ¿sí? Que se llaman placas de Peyer, y esos linfocitos, si se malignizan, pueden generar un linfoma, ¿sí? El linfoma Hodgkin es un linfoma que está típicamente en los ganglios, donde tenemos linfocitos, y el linfoma no Hodgkin está en linfocitos que están fuera de los ganglios en otros lugares, por ejemplo acá, en el tubo digestivo, ¿sí? Bueno, para finalizar, tratamiento, tenemos objetivos: modificar el curso evolutivo de la enfermedad y las complicaciones, que es lo que les decía, mantenerlos sin reactivaciones y lo más quiescente posible. Y todo esto mejora la sobrevida, mejora la calidad de vida. Tenemos dos fases en el tratamiento: inducción y mantenimiento. ¿Qué es la inducción?
cuando el paciente está con una reactivación, Ahora estoy más motivado. Sí, cuando el sí, porque paciente... notemos que estaba. Bota es re necesario tener una buena. Cuando el paciente tiene una reactivación, lo que necesitamos hacer es frenarla ya, con todo, ¿sí? Inducción a la remisión, o sea, llevarlo a remisión. Una vez que está en remisión, mantenerlo en remisión, ¿sí? Esas serían las dos fases. Se diferencian estas dos fases, ¿por qué? Porque cuando el paciente está en un brote agudo, le vamos a dar con todo para frenarlo. En cambio, cuando el paciente está en remisión, ya no le vamos a dar medicaciones tan potentes. Por ahí lo vamos a mantener con la menor dosis posible, con medicamento basal para mantenerlo en remisión, ¿sí? Entonces, inducción y mantenimiento. Esas serían las fases del tratamiento. Y la remisión, es decir, cuando remitió y está tranquila la enfermedad, aunque sabemos que es crónica y que no se cura, pero está en remisión, podemos evaluarlo con la respuesta clínica, es decir, el paciente se mantiene sin síntomas o con los menores síntomas posibles, o sea, es una remisión completa sin síntomas y una remisión parcial con pocos síntomas, una remisión biológica, que esto lo vemos en la anatomía patológica, o una remisión endoscópica. Entramos con el endoscopio y vemos que no hay lesiones. O sea, de esas tres formas se evalúa: clínica, endoscópica y por anatomía patológica. De esas tres formas evaluamos que está en remisión el paciente. Bueno, y con ¿Se puede respecto... repetir lo de biológica? Sí, sería la respuesta clínica, la respuesta endoscópica. Entro con una endoscopía, le hago una endoscopía y veo que no hay lesiones, ¿sí? Y la biológica sería la biopsia, ¿sí? Le hago una biopsia y veo que no hay cambios en la histoarquitectura, que no hay abscesos, que no hay inflamación. Eso sería remisión biológica. Gracias. De nada. Bueno, y ahora, ¿qué cosas tenemos que saber sí o sí? Porque acá hay muchas drogas, ¿sí? Primero, basal para mantenimiento, también para la reagudización, pero en la reagudización se suman otras medicaciones. Salicilatos antiinflamatorios como la sulfasalacina y la mesalacina. ¿Cuál no se pueden olvidar? Mesalacina. Esas se las voy a tomar. Mesalacina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que más beneficio tiene, es la droga estándar de 1 gramo a 4 gramos por día. No importa la dosis si se la acuerdan, sí la droga, la tienen que saber, sí o sí. Segundo, corticoides. Corticoides pueden ser endorrectales, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay medicación que viene en supositorios con aplicadores para que vayan un poquito más profundo y se absorben en el recto, ¿sí? En la mucosa del recto se absorben. Hay otros corticoides que son sistémicos, es decir, comprimidos vía oral, prednisona, o si el paciente está muy grave y sabemos que el tubo digestivo está enfermo y tal vez no pueda absorber medicación por vía oral, entonces la vamos a poner endovenoso, ¿sí? O sea, endorrectal, en supositorios, se absorbe por la mucosa, vía oral o endovenoso. Esos serían los tres. Existe también específicamente para el Crohn un corticoide que nosotros conocemos inhalatorio, que es el budesonide. El budesonide se puede usar en PAF intrarrectales que vienen específicos para estas enfermedades. No es que vamos a usar el que es inhalatorio y ponerlo por abajo, no. El budesonide intrarrectal se usa con aplicadores que liberan en forma intrarrectal budesonide, así que el budesonide es parte del tratamiento. Eso no lo puse acá, pero también se los cuento. El metotrexato se puede usar en forma de mantenimiento y cuando estas medicaciones no fueran suficientes o en los episodios de reactivación moderado o severa, que no respondieron a corticoides endovenoso, se puede hacer anti-TNF.
antifactor de necrosis tumoral, ¿sí? Recuerden que el factor de necrosis tumoral es una citoquina proinflamatoria. Recuerden que acá lo que hay, se activa un linfocito, se liberan un montón de citoquinas proinflamatorias, se inflama toda la mucosa o la mucosa, submucosa muscular y serosa, según cuál de las enfermedades es. Entonces, para cortar este periodo de inflamación, de hiperinflamación, lo que se hace es un anti-TNF como infliximab, adalimumab o lo que más se usa ahora, que es muy caro, no todos los lugares tienen, es vedolizumab. Entonces, para acordarse, anti-TNF, son biológicos, anti-TNF, infliximab, adalimumab o vedolizumab. Si se los acuerdan bien, si no, pero bueno, son importantes, o sea, estamos en el 2025, es algo que no puedo dejar de decírselos porque esto es lo que más se usa ahora, sobre todo para los graves. Y sobre todo piensen que van a tener personas como pacientes, personas de 15 años o de 35 o 40 años. ¿Alguien quiere que se le muera un paciente con un brote agudo grave que está con diarrea con sangre a los 15 años o a los 35 años? No. Entonces, esto lo tenemos que saber sí o sí, porque muchas veces en los brotes agudos se mueren, ¿sí? Entonces, le pongo mesalacina de mantenimiento, o mesalacina más metotrexato, o mesalacina más corticoides. Ahora, en el brote agudo, esto no alcanza, obviamente. En el brote agudo lo que voy a hacer es corticoides vía oral, prednisona. Si esto no alcanza, lo pongo endovenoso. Si esto no alcanza y no frena y sigue con pujos, tenesmo, dolor abdominal, diarrea, un cuadro de sepsis grave, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar sí o sí a cualquiera de estas, infliximab o el que tenga, ¿sí? Pero hay que progresar a los anti-TNFs. Por último, abajo de todo, antibióticos que van a ir en los cuadros que pueden tener infección, es decir, que tenga abscesos, criptitis, diverticulitis, o un coprocultivo positivo. Voy a tratarlos con ciprofloxacina, metronidazol. Bueno, alguno de esos siempre tengo que cubrir gérmenes gastrointestinales y anaerobios. Pero eso solo en caso que sea necesario, ¿sí? Y por último, cirugía en los casos de complicaciones. ¿Qué cirugías? Bueno, muchas veces requieren colectomía, hemicolectomía, y en este caso es re importante saber que la colitis ulcerosa es la que menos frecuentemente tiene complicaciones tan graves y menos frecuentemente requiere cirugías. El Crohn es la que más frecuentemente requiere y lamentablemente suelen ser cirugías extensas que a veces dejan muchas secuelas en los pacientes, ¿sí? Pero bueno, no queda otra porque las complicaciones son graves y si no se operan a veces se mueren de esto y como ya dijimos son personas jóvenes. Bueno, y ahí terminó la clase. Díganme si quedó claro sobre todo las diferencias entre CU y Crohn y este nuevo entidad que sería la indeterminada. Sí, sí, Profe, a mí me quedó, capaz, a ver si lo entendí bien, ¿no? Cuando es el mantenimiento y la remisión, le doy mesalacina. Y si está en agudo, le agrego corticoide o metrotexato. Y si no mejora, empeora, y los No, inmunosupresores. metotrexato es para mantenimiento. O sea, ¿cuáles son para mantenimiento? Principalmente la mesalacina. Y a veces la mesalacina puede ir con metotrexato. ¿Sí? También puede ir mesalacina con corticoides en dosis muy bajita o intrarrectal. Ahora, en el episodio agudo es corticoides, vía oral o endovenoso, o anti-TNF. Más menos cirugía si hay complicaciones, más menos antibiótico si tuviese infecciones, ¿sí? O sea, tratamiento basal para mantenerlo en remisión, mesalacina. Es la que nunca se pueden olvidar. Pero puede ser mesalacina con metotrexato, mesalacina con corticoide o incluso los tres juntos. Dosis bajitas, siempre de corticoides.
Eso en mantenimiento. Y en el brote agudo, en ese momento es corticoides vía oral pero dosis alta o corticoide endovenoso, y si eso no funciona, anti-TNF, el que tenga. Si hice uno y no funcionó, puedo progresar al otro. Y si necesita, si tiene complicaciones, cirugía; si tiene infecciones, antibióticos. ¿En qué ¿Quedó claro tiempo, ahí? profe? ¿En qué tiempo Sí. más o menos los antibióticos o en lo agudo? O sea, para cambiar, para modificar si veo que no funciona. No, hay muchas opciones, hay muchas opciones. Primero, que si hice coprocultivo, va a depender del resultado del coprocultivo si puedo dirigir el antibiótico al Claro. germen que aislé. Si no tengo coprocultivo o tengo un coprocultivo que es negativo, pero igual hay un absceso, tengo que cubrir siempre gérmenes intestinales y anaerobios, ¿sí? Entonces, en ese caso puedo poner ampicilina, gentamicina y Ahí. metronidazol. Sí, que es un esquema muy comúnmente usado para los cuadros abdominales y cubre un montón de gérmenes intestinales y anaerobios. ¿Sí? Eso en Esas caso dos. que ¿Puedo sea de repetir los enfermedad de Crohn, porque antibióticos? la enfermedad de Crohn me va a traer absceso, fístula, todo eso. Se va a complicar más el Q. La que va a traer más fístulas y abscesos, el Crohn. Por eso, enfermedad de Crohn que el Q, sí. Sí, sí, sí. Los antibióticos, les repito, en la clase dice ciprofloxacina. Ciprofloxacina es para un cuadro leve, que nosotros ya lo vimos en diarrea, ¿no? Si es un cuadro grave y tiene abscesos, tiene una peritonitis que tuvo que ser operado, ya voy a poner antibiótico endovenoso y de una cobertura un poco más amplia, ¿sí? Para cubrir gérmenes tal vez intrahospitalarios también, pero de todos modos lo que no puedo dejar de cubrir son los anaerobios. Para eso sirve el metronidazol, ¿sí? Vía oral o endovenoso, lo que necesite el paciente. Pero el metronidazol me va a cubrir un montón de gérmenes anaerobios, ¿sí? Y los esquemas comunes que se pueden usar, ampicilina, gentamicina y metronidazol, eso es muy común. Y si no, puede ser ceftazidime, metronidazol o piperacilina, tazobactam, que cubre un montón. Ya ese solo antibiótico, ¿sí? Piperacilina, tazobactam cubre un montón, cubre anaerobios muy bien, ¿sí? O ampicilina, sulbactam en dosis altas, de 3 gramos cada 6 horas. No tienen que saber tanto, se los cuento nada más. Pero sí hay que cubrir gérmenes intestinales y anaerobios, porque los anaerobios están en el intestino también. O sea, todo lo que viene del intestino, porque los gérmenes que salen de ahí son los que infectan la pared y son los que pueden generar abscesos, peritonitis o fístulas. Gracias, profe. Profe, me quedó una duda con el tema de celiaquía, porque no aparecía en diagnóstico diferencial. Sin embargo, hay como muchas coincidencias en la aparición de los síntomas. Es verdad, es verdad. Bueno, lo que pasa es que la celiaquía puede dar síntomas abdominales, pero no es un cuadro tan grave y no suele dar tanto, o sea, puede dar diarrea, sí, pero puede tener muchos otros síntomas. Puede tener distensión, pérdida de peso, desnutrición. Síntomas que tal vez sean un poco más solapados, un poco más leves. En cambio, las enfermedades inflamatorias suelen ser, sobre todo cuando tienen el brote agudo, graves. Graves. Es un paciente que está haciendo caca con sangre disentérica, con mucho dolor abdominal, con fiebre, con cuadros sépticos a veces. Son cuadros que, por más que compartan la diarrea, tienen diferencias grandes. La celiaquía es un cuadro que es mucho más leve, solapado en el tiempo, que no suele tener en general episodios de reactivación o reagudización graves, sino que cursan todo el tiempo mientras que no tenga diagnóstico y no tenga tratamiento, o sea que no están con una dieta específica para el celíaco, sin TAC, van a tener síntomas todo el tiempo, es muy similar todo el tiempo, no tiene episodios de reagudización. En ese sentido es diferente. Es un diagnóstico diferencial, sí, pero la verdad es que clínicamente se comporta distinto,
si bien comparten la diarrea, ¿no? Gracias, profe. De nada. Es decir, es raro que se les muera por algo agudo un paciente de celiaquía. Sí les voy a contar, y tenemos una paciente por ahí, la podemos llegar a ver. Ahora les voy a pasar el dato, la podemos llegar a ver mañana, los que vengan. Les voy a pasar el dato, se llama Guerra Mariana y está, no me acuerdo en qué cama está, ahora les paso el WhatsApp, así la evalúan. Es una paciente que tiene diagnóstico de celiaquía, que no cumple su tratamiento y ahora viene con algo serio. Viene con fiebre, pérdida de peso, mucho dolor abdominal. ¿Es normal esto en la celiaquía? No, porque les acabo de decir lo contrario. En general el celíaco, está bien que ella no cumple el tratamiento, ¿no? Porque no cree que tenga celiaquía, porque no le gusta hacer la dieta sin TAC, nada, no cumple. Además fuma, o sea que tiene algo proinflamatorio también. Pero fíjense que les acabo de decir que la celiaquía suele ser un cuadro crónico que puede tener diarrea, pero que no los descompensa, que no tienen brotes agudos, y esta paciente entró con un cuadro grave. Entonces les pregunto, ¿vieron la clase de celiaquía? ¿Leyeron si puede haber alguna complicación en la celiaquía con el paso del tiempo, sobre todo en los pacientes que no cumplen? ¿Qué se les ocurre? Sí, no, creo que terminaban con células, o sea, va a terminar en cáncer. Muy bien, específicamente, porque eso es lo que le estamos buscando. ¿Qué se podría llegar a sospechar dentro de lo neoplásico? Porque es Sí, eso sí. lo que le estamos. Piensen, si hay un estado proinflamatorio, además fuma, le agrega inflamación. ¿Quién era en la mucosa? ¿Quién era que desencadenaba esta inflamación? ¿Qué células generaban la inflamación y se pueden transformar? Es una asociación frecuente que hay que tener presente en la celiaquía. ¿Es un cáncer? Sí, pero hay uno específicamente que estamos buscándole a esta paciente. Era el ¿Un linfoma linfoma? Claro, muy bien, linfoma. Linfoma. Ahí voy. Entonces, esta paciente le tenemos que hacer mañana una endoscopía, espero que se pueda hacer porque ya se intentó hacer y estaba mal preparada, porque no tolera el contraste, así que la estamos preparando para mañana, así que espero que la puedan ver, interrogar, revisar. Le estamos buscando un linfoma. Les voy a mostrar cómo entró el laboratorio y cómo está la paciente. También van a ver lo que es una celiaquía sin tratamiento con sospecha de linfoma. Esto es lo que sospechamos. No se olviden nunca la asociación, ¿sí? Recuerden que los estados proinflamatorios pueden terminar generando cáncer y específicamente en el tubo digestivo tenemos los linfocitos ubicados en conjunto en grupos que se llamaban placas de Peyer. Esas placas de Peyer pueden terminar en linfoma, ¿sí? Bueno, Linfoma MALT, algo así. el MALT, sí, igual hay varios tipos de linfoma. El linfoma MALT es más del tubo digestivo alto, podría ser que tenga eso. No lo tiene porque endoscopía alta ya le hicimos y no lo tiene, pero nos falta la colonoscopía, que es la que nos quedó incompleto, y en esa colonoscopía veremos si tiene algún otro tipo de linfoma, ¿sí? Pero linfoma al fin, el MALT u otros tipos de linfomas, hay varios tipos de linfomas que se relacionan con la celiaquía, ¿Qué ¿sí? edad, profe? ¿Qué edad la paciente? 30 y pico, 35, muy joven. 35 o 40, no más de 40, no me acuerdo exactamente. Bueno, si no hay más dudas, acá terminamos. La semana que viene tenemos que ver cáncer. Vamos a hacer un resumen de todos los cánceres, ¿sí? Así que vean esas clases que son varias. Vamos a resumir, vamos a comparar, vamos a agrupar, vamos a ver qué cosas tenemos que saber de cada uno, ¿sí?